Eres mi empleada, no mi madre, dijo mi hija, confiscando mi salario. En secreto, le di mi único sándwich al mendigo en la puerta. Él tomó mi muñeca, arrancó la máscara y reveló: «Se me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Elida y tengo 64 años. Nunca pensé que a mi edad estaría limpiando los pisos de mármol de mi propia hija, pero la vida tiene formas extrañas de doblegarnos. Cada mañana me despierto a las 5:30 en el pequeño cuarto de servicio que Elvira me asignó en su mansión de Coral Gables. No tiene ventanas, solo una cama individual y un armario donde guardo mis 3 uniformes idénticos. Elvira tiene 38 años y vive como si el mundo le debiera todo. Desde que murió mi esposo hace 6 años y perdí nuestro apartamento, ella me rescató con una propuesta que sonaba generosa: vivir en su casa a cambio de ayudar con las tareas domésticas. Lo que no me dijo era que me convertiría en su empleada personal, trabajando desde el amanecer hasta la medianoche por $250 a la semana. Esta mañana era especial, según Elvira. Había invitado a sus amigas del club de tenis para un almuerzo que, por supuesto, yo debía preparar y servir. Me levanté como siempre antes del alba, preparé el café, limpié la cocina de acero inoxidable hasta que brillara y comencé a cocinar para 8 personas. A las 11, Elvira bajó las escaleras de mármol con tacones que resonaban como martillazos. Llevaba un vestido blanco que costaba más que mi salario de un mes. Me miró de arriba a abajo con esa expresión que conocía demasiado bien, como si fuera un mueble que no terminaba de convencerle. «Mamá, necesito que uses el delantal azul hoy, no el blanco, y cuando sirvas, no hables a menos que te pregunten algo directamente». «Mamá». Esa palabra sonaba vacía viniendo de sus labios. La obedecí en silencio, como siempre. Me cambié el delantal y seguí cocinando, sintiendo cómo el vapor de las ollas hacía que el pequeño espacio se volviera sofocante. Las amigas de Elvira llegaron a mediodía, todas perfectamente arregladas, con bolsos que valían más que lo que yo ganaba en un año. Se instalaron en el comedor principal, riendo y hablando de sus últimas vacaciones en Europa, mientras yo iba y venía desde la cocina, sirviendo platos que había preparado con mis propias manos, pero que ellas veían aparecer como por arte de magia. Todo iba bien hasta que serví el postre. Era una tarta de limón que había hecho desde cero, con una receta que mi madre me enseñó cuando Elvira era niña. Al colocar el plato frente a una de las invitadas, mi mano tembló ligeramente. No sé si fue el cansancio o los nervios, pero el tenedor se deslizó del plato y cayó al suelo de mármol con un tintineo metálico que resonó por todo el comedor. El silencio fue inmediato y pesado. «¡Dios mío!», exclamó Elvira, levantándose de su silla. «¡Mira lo que has hecho!». Me agaché rápidamente a recoger el tenedor, murmurando disculpas, pero Elvira no había terminado. «¿Sabes cuánto cuesta este mármol? ¿Tienes idea de lo que cuesta pulirlo si se raya?». Sus amigas me miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Algunas desviaron la vista hacia sus platos, otras intercambiaron miradas significativas. Yo seguía agachada, sintiendo cómo el calor de la vergüenza me subía por el cuello. «Elvira, quizás», comenzó a decir una de sus amigas, pero mi hija la cortó con un gesto de la mano. «No, Margaret, esto no puede seguir pasando». Se dirigió hacia mí con pasos firmes. «Dame la mano». Confundida, extendí mi mano derecha. Elvira la tomó y, frente a todas sus invitadas, sacó de mi palma los billetes arrugados que constituían mi salario semanal. «Esto va para cubrir los daños», dijo, contando los billetes uno por uno. $50 por el pulido del mármol. Mi corazón se detuvo. Esos $250 eran todo lo que tenía. Sin ellos, no podría comprar mis medicinas para la presión arterial, no podría guardar nada para emergencias. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era la humillación. «Elvira, por favor», susurré, pero ella ya había guardado los billetes en su bolso. «Y para que quede claro», continuó, alzando la voz para que todas sus amigas la escucharan, «eres mi empleada, no mi madre. Cuando estés trabajando,
Manténganse profesional. Eres mi empleada, no mi madre. Las palabras me golpearon como una bofetada física. Sentí como algo se quebraba dentro de mi pecho, algo que había estado agrietándose durante meses, pero que finalmente se rompió por completo. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero no las dejé caer, no delante de esas mujeres que ya me veían como una sirvienta incompetente. «Disculpen», murmuré, y salí del comedor con la dignidad que me quedaba. Me refugié en la cocina, apoyando las manos temblorosas contra la encimera de acero inoxidable. Mi reflejo distorsionado me devolvía la mirada desde la superficie pulida. Una mujer de 64 años, con el cabello gris recogido en un moño desprolijo, vestida con un delantal azul que la hacía invisible. ¿Cuándo había dejado de ser la madre de Elvira para convertirme en su empleada? ¿Cuándo había permitido que mi propia hija me tratara como si fuera una desconocida que necesitaba caridad? Recordé cuando Elvira era pequeña y se enfermaba. Yo me quedaba despierta toda la noche, tomándole la temperatura, llevándole agua, cantándole las canciones que mi madre me había cantado a mí. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras, el orgullo que sentí el día de su graduación universitaria. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿Dónde estaba mi hija? El sonido de risas desde el comedor me devolvió al presente. Las amigas de Elvira habían retomado su conversación como si nada hubiera pasado. Para ellas, yo era parte del mobiliario, un pequeño inconveniente en su tarde perfecta. Terminé de limpiar la cocina en silencio, lavando los platos que habían usado para comer la comida que yo había preparado. Cuando las invitadas se fueron, Elvira entró a la cocina con su teléfono en la mano, escribiendo mensajes sin mirarme. «Mañana quiero que laves las cortinas del salón», dijo sin levantar la vista, «y ordena mi closet. Hay ropa que ya no uso». No me preguntó cómo me sentía. No se disculpó por haberme humillado delante de sus amigas. No mencionó los $50 que había tomado de mi salario. «Sí, Elvira», respondí, porque era lo que esperaba escuchar. Esa noche, acostada en mi pequeño cuarto sin ventanas, conté los billetes que me quedaban. $200 para las próximas 2 semanas. Tendría que elegir entre comprar mis medicinas o comer. Otra vez, cerré los ojos y traté de recordar cuándo había sido la última vez que alguien me había tratado con respeto, cuándo alguien me había agradecido sinceramente por algo que había hecho. La respuesta me dolió más que la humillación del día. No podía recordarlo. Al día siguiente, mientras barría la entrada principal de la mansión, noté a un hombre sentado en los escalones de la casa de enfrente. Parecía un mendigo, con ropa sucia y un sombrero gastado que le cubría parte del rostro. No era inusual ver personas sin hogar en Miami, pero algo en él llamó mi atención. Tal vez fue la forma en que me miraba, no con la desesperación típica de quien pide limosna, sino con una especie de curiosidad tranquila. Cuando terminé de barrer, entré a la casa y preparé mi almuerzo. Un sándwich de jamón y queso, lo único que podía permitirme con el dinero que me quedaba después de que Elvira tomara esos $50. Era un sándwich pequeño, pero al ver al hombre sentado allí afuera, sin nada, algo dentro de mí se removió. Mi madre solía decir que la generosidad no dependía de cuánto tuvieras, sino de cuánto estuvieras dispuesta a compartir. Salí de la casa, caminé hacia el hombre y le extendí la mitad de mi sándwich. «¿Tiene hambre?», le pregunté. Él levantó la vista. Sus ojos eran sorprendentemente claros y había algo en ellos que no encajaba con su apariencia descuidada. Me miró durante un largo momento antes de aceptar el sándwich. «Gracias», dijo con una voz ronca pero educada. «Que Dios la bendiga». Regresé a la casa sintiendo una extraña sensación de paz. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me agradecía con sinceridad. Era irónico. Un extraño en la calle me trataba con más respeto que mi propia hija. Pero lo que no sabía era que ese encuentro aparentemente casual iba a cambiar mi vida de maneras que jamás hubiera imaginado. El mendigo tenía secretos, y yo estaba a punto de descubrir que a veces la bondad regresa de las formas más inesperadas. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Cada mañana,
Cuando salía a barrer la entrada, el mendigo estaba allí, sentado en los mismos escalones de la casa de enfrente. Y cada día, durante mi breve descanso para almorzar, le llevaba la mitad de mi sándwich. Elvira no tardó en darse cuenta. «¿Por qué pierdes el tiempo con ese vagabundo?», me preguntó el tercer día, mirando por la ventana del salón mientras yo regresaba de darle comida al hombre. «Probablemente use el dinero que le den para comprar drogas». «No le doy dinero», respondí, evitando su mirada. «Solo un poco de comida. Es lo mismo, los estás alentando a quedarse en el barrio». Su tono se volvió más duro. «Margaret me dijo que sus vecinos están preocupados. Este es un barrio respetable, mamá». Otra vez esa palabra, mamá, dicha como si fuera una molestia, como si mi comportamiento fuera un reflejo vergonzoso de ella. «Solo es un hombre que tiene hambre, Elvira. Es un problema». Se dio vuelta para mirarme directamente. «Y tú eres parte de mi casa, lo que hagas me afecta a mí también». Pero no pude detenerme. Había algo en ese hombre que despertaba una compasión que creía haber perdido. Tal vez era porque él era el único que me agradecía sin esperar nada a cambio, o tal vez porque en sus ojos veía una soledad que reconocía demasiado bien. El cuarto día, cuando le llevé su porción de sándwich, él me sorprendió con una pregunta. «¿Hace cuánto tiempo vive aquí?». Me detuve, con la mano aún extendida hacia él. Los mendigos raramente hacían conversación. Generalmente tomaban lo que les ofrecías y seguían su camino. «Unos 5 años», respondí cautelosamente. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando información importante. «¿Y antes dónde vivía?». La pregunta me incomodó. «¿Por qué quieres saberlo?». «Curiosidad nada más. Una mujer como usted, tan generosa. Me pregunto qué la trajo aquí». «Una mujer como usted». Hacía tanto tiempo que nadie me hablaba con ese respeto que casi me eché a llorar allí mismo. «Mi esposo murió», le dije finalmente. «No pude mantener nuestro apartamento sola. Lo siento mucho». Su voz tenía una sinceridad que me tomó desprevenida. «¿Era un buen hombre?». «El mejor», susurré, sintiendo el familiar nudo en la garganta que aparecía cada vez que pensaba en Miguel. El mendigo me estudió con esos ojos claros que parecían ver más de lo que debían. «Estoy seguro de que él estaría orgulloso de la mujer que es usted, de su bondad». Esas palabras me acompañaron durante el resto del día. Era extraño que un desconocido en la calle pudiera ofrecerme el consuelo que no recibía en mi propia casa. El quinto día noté algo peculiar. Cuando le entregué su comida, vi sus manos de cerca por primera vez. Eran suaves, demasiado suaves para alguien que vivía en la calle. No tenían las callosidades y heridas que esperarías ver en un vagabundo. Las uñas estaban sorprendentemente limpias, aunque trataba de esconderlas bajo guantes rotos. «¿Hace mucho que vive en la calle?», le pregunté, sin poder contener mi curiosidad. Él vaciló por un momento. «El tiempo pasa diferente cuando no tienes un hogar». No era realmente una respuesta, pero algo en su tono me dijo que no debía presionar más. El sexto día, Elvira me encontró preparando 2 sándwiches en lugar de 1. «¿Qué estás haciendo?». Su voz tenía esa tensión que reconocía como preludio a una explosión. «Preparando mi almuerzo. Son 2 sándwiches. Uno es para mí, el otro». No terminé la frase. «¡Suficiente!», gritó, golpeando la encimera con la palma de la mano. «Te prohíbo expresamente que sigas alimentando a ese vagabundo. ¿Me escuchaste?». El sonido del golpe me sobresaltó. «Elvira, por favor, solo es un poco de comida». «No me importa, vas a espantar a los vecinos respetables de este barrio». Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. «Y si te veo hacerlo otra vez, te descontaré $20 de tu salario por cada vez». $20. Era casi todo lo que me quedaba para comer durante una semana completa. «¿Entendiste?», insistió. «Sí», murmuré, sintiendo cómo mis mejillas ardían de humillación. Pero esa tarde, cuando Elvira salió a su clase de pilates, desafié su orden. No podía dejar que ese hombre pasara hambre solo porque mi hija se preocupara por las apariencias. Tomé mi sándwich completo y salí de la casa. El mendigo estaba donde siempre, pero esta vez parecía estar esperándome.
Cuando me acerqué, se incorporó ligeramente. «No tengo que hacerlo», le dije, extendiendo todo mi almuerzo hacia él. «Mi hija dice que molesto a los vecinos». Él tomó el sándwich, pero no comenzó a comer inmediatamente como solía hacer. «¿Su hija vive aquí también?» «Es su casa. Yo trabajo para ella». «¿Trabaja para su propia hija?» Había algo en su tono que no pude identificar. ¿Sorpresa? ¿Indignación? «Es complicado», murmuré, sintiendo la familiar vergüenza que acompañaba cualquier explicación sobre mi situación. «¿La trata bien?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. Nadie me había preguntado eso jamás. Ni los vecinos, ni los pocos conocidos que me quedaban, ni siquiera los médicos cuando iba a mis citas. Ella. «Me da un lugar donde vivir», respondí, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. El mendigo me miró durante un largo momento. «Eso no es lo que pregunté». No pude responder. Si admitía la verdad en voz alta, tendría que enfrentarla completamente. Tendría que admitir que mi propia hija me trataba peor que a una empleada cualquiera, que me humillaba, que me robaba mi salario, que me había convertido en una sombra en su casa perfecta. «Tengo que irme», dije rápidamente, dándome vuelta para caminar hacia la casa. «Señora», me llamó suavemente. Me detuve, pero no me giré. El amor verdadero no viene con condiciones, y la familia verdadera no se basa en el miedo. Sus palabras me siguieron mientras subía las escaleras de mármol hacia la puerta principal. ¿Cómo podía un vagabundo entender mi situación tan claramente? ¿Cómo podía ver lo que yo me había negado a admitir durante 5 años? Esa noche, Elvira regresó de su clase de pilates de excelente humor. Había conocido a una nueva amiga que tenía una casa en los Hamptons y la había invitado para el verano próximo. «Vas a tener que trabajar extra duro las próximas semanas», me dijo mientras cenaba el plato que le había preparado. «Quiero que la casa esté perfecta». «Esta mujer tiene conexiones importantes». «Por supuesto», respondí automáticamente, «y espero que hayas entendido lo que te dije sobre el mendigo». «Sí». «Bien». Tomó un sorbo de vino blanco. «Por cierto, mañana necesito que laves mi auto. Tiene que brillar para el almuerzo del viernes». Asentí en silencio, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en las palabras del mendigo. El amor verdadero no viene con condiciones. ¿Cuándo había sido la última vez que Elvira me había demostrado amor sin esperar algo a cambio? ¿Cuándo me había abrazado sin que fuera porque necesitaba que hiciera algo por ella? ¿Cuándo me había preguntado cómo me sentía, qué necesitaba, qué soñaba? La respuesta me aterrorizó. Nunca. Al menos, no desde que vivía en su casa. El 7º día, decidí arriesgarme una vez más. Elvira había salido temprano para reunirse con sus amigas del club y yo tenía la casa sola hasta la tarde. Preparé un sándwich extra y salí a buscarlo. Pero cuando llegué a los escalones donde siempre lo encontraba, él me estaba esperando con algo en la mano. «Tengo algo para usted», dijo, extendiendo una pequeña rosa blanca que obviamente había tomado de algún jardín del barrio. «¿Por qué?», pregunté confundida. «Porque nadie debería pasar tanto tiempo dando sin recibir nada a cambio». Tomé la flor, sintiendo cómo mi garganta se cerraba con emoción. Era un gesto pequeño, pero había sido tanto tiempo desde que alguien había pensado en hacerme sonreír. «Gracias», susurré. «¿Puedo preguntarle algo, señora?». Asentí. «¿Cómo se llama?». «Elida». «Elida», repitió, como si estuviera probando cómo sonaba el nombre. «Es un nombre hermoso. ¿Y usted?». Hubo una pausa larga. «Puede llamarme amigo». Fue una respuesta extraña, pero en ese momento no me importó. Por primera vez en años tenía a alguien que parecía preocuparse genuinamente por mi bienestar. «Elida», dijo de nuevo, y había algo en la forma en que pronunció mi nombre que me hizo prestar más atención. ¿Alguna vez ha pensado en que merece más de lo que está recibiendo? La pregunta me golpeó como un rayo. «¿Qué quiere decir?». «Creo que usted lo sabe». Y lo sabía. En el fondo de mi corazón, sabía que merecía más que humillaciones diarias,
más que vivir con miedo de cometer errores, más que ser tratada como una empleada por mi propia hija. Pero admitirlo significaba tener que hacer algo al respecto, y eso me aterraba. «Tengo que irme», dije, pero esta vez él no me detuvo. Mientras caminaba de vuelta hacia la casa, apretando la rosa blanca contra mi pecho, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El mendigo tenía secretos que estaban conectados con mi pasado, de formas que jamás habría imaginado, y la verdad que estaba a punto de revelarse iba a mostrarme que a veces los ángeles llegan disfrazados de extraños. El octavo día cambió todo. Elvira había salido para una cita en el spa que duraría toda la mañana, y yo aproveché para limpiar a fondo su estudio. Mientras organizaba sus papeles, encontré algo que me heló la sangre: una carta del banco amenazando con ejecutar la hipoteca de la casa. Aparentemente, Elvira había estado mintiendo sobre su situación financiera. La mansión estaba a punto de ser embargada. Mi mente se aceleró. Si perdía la casa, ¿qué pasaría conmigo? ¿Tendría que volver a vivir en la calle? A los 64 años, con mi salud deteriorada y sin ahorros, la perspectiva me aterrorizó. Guardé la carta exactamente donde la había encontrado y traté de continuar con mis tareas, pero mis manos temblaban. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. Salí al jardín delantero y, como siempre, allí estaba él. Pero esta vez algo era diferente. El mendigo no llevaba su sombrero gastado y pude ver su rostro completo por primera vez. Tenía facciones finas, una barba cuidadosamente descuidada, y esos ojos claros que siempre me habían parecido fuera de lugar tenían una intensidad que me hizo detenerme en seco. «Buenos días, Elida», me saludó, y su voz sonó menos ronca que de costumbre. «Buenos días», respondí automáticamente, pero algo en mi interior se agitó. ¿Siempre había pronunciado mi nombre con esa familiaridad? Me acerqué como todas las mañanas, con mi sándwich dividido por la mitad, pero cuando se lo entregué, él no lo tomó inmediatamente. «Elida», dijo, mirándome directamente a los ojos, «necesito contarle algo». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué cosa?». En lugar de responder, él se llevó las manos al rostro y comenzó a tirar de algo cerca de sus orejas. Al principio no entendí qué estaba haciendo, pero luego vi cómo se desprendía lo que parecía ser. ¿Una máscara? No una máscara completa, sino una especie de prótesis de látex que había estado usando para alterar la forma de su rostro. La barba falsa cayó al suelo, revelando una mandíbula firme y bien afeitada. Se quitó los guantes rotos, mostrando manos cuidadas con uñas perfectamente arregladas. Finalmente, se enderezó completamente, y pude ver que era más alto de lo que había aparentado. Frente a mí ya no había un mendigo. Había un hombre de unos 45 años, bien parecido, vestido con ropa sucia, pero que ahora entendía que era un disfraz. Me quedé paralizada, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «Mi nombre es Martín Alejandro Castro», dijo con una voz clara y educada, completamente diferente a la voz ronca que había estado usando. «Y tengo que darle las gracias». «¿Gracias por qué?», logré susurrar. «¿Quién es usted? ¿Por qué me ha estado mintiendo?». Él se acercó un paso, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Porque necesitaba saber qué clase de persona es usted, y ahora lo sé. No entiendo nada». «Elida, ¿recuerda el 5 de diciembre de 1999? La fecha me golpeó como un martillo. Por supuesto que la recordaba. Era el día que había cambiado mi vida para siempre, aunque por razones completamente diferentes a las que este extraño parecía sugerir. «Sí», dije lentamente. «Estaba lloviendo. Usted iba caminando por la calle 8 con 2 bolsas de mercado pesadas. Llevaba un abrigo azul marino y había salido tarde del trabajo». Mi respiración se entrecortó. ¿Cómo podía saber esos detalles? «Había un joven», continuó Martín, «de unos 20 años, que estaba cruzando la calle sin mirar. Un auto se dirigía hacia él a gran velocidad. El conductor estaba distraído, hablando por teléfono. Las imágenes comenzaron a regresar a mi mente con una claridad dolorosa. Ese día, esa escena. «Usted gritó para advertirle», siguió Martín.
Dejó caer sus compras y corrió hacia él. Lo empujó fuera del camino del auto justo a tiempo. No, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. No puede ser. El auto me golpeó a mí en lugar de al joven. Estuve en coma durante 3 semanas. Cuando desperté, pregunté por la mujer que me había salvado la vida, pero nadie sabía quién era. Solo tenían el testimonio de algunas personas que vieron a una señora de mediana edad con un abrigo azul que había actuado sin pensar en su propia seguridad. Me llevé las manos al rostro, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Usted era el joven. Sí, tenía 20 años, era irresponsable y estúpido. Estaba demasiado ocupado pensando en mis propios problemas para prestar atención al tráfico. Usted me salvó la vida y luego desapareció antes de que pudiera agradecérselo. Pero el auto lo golpeó a usted. Lo vi. Por eso me fui corriendo para buscar ayuda. Lo sé. Y gracias a esa ayuda que fue a buscar, la ambulancia llegó a tiempo. Martín se sentó en los escalones, como si el peso de la historia fuera demasiado. He pasado los últimos 25 años buscándola. ¿25 años? La cifra me pareció imposible. Contraté investigadores privados, publiqué anuncios en periódicos, visité hospitales preguntando por cualquier mujer que hubiera estado involucrada en accidentes de tráfico ese día. Nada. Era como si hubiera desaparecido. Me senté pesadamente en los escalones junto a él, sintiendo cómo mis piernas ya no podían sostenerme. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué era tan importante encontrarme? Martín se volvió hacia mí, y en sus ojos vi una sinceridad que me llegó hasta el alma. Porque ese accidente cambió mi vida. Mientras estaba en el hospital, reflexioné sobre la clase de persona que había sido. Egoísta, irresponsable, pensando solo en mí mismo. Una mujer desconocida había arriesgado su vida por salvar la mía, y yo ni siquiera había tenido la oportunidad de agradecérselo. Pero eso fue hace tanto tiempo. Decidí que iba a convertirme en alguien digno de su sacrificio. Estudié, trabajé duro, construí una empresa, pero nada me parecía suficiente si no podía encontrarla y decirle lo que había significado para mí. ¿Una empresa?, pregunté, confundida. Castro Industries. Tal vez haya escuchado el nombre. Castro Industries. Por supuesto que había escuchado ese nombre. Era una de las compañías más grandes de Florida, especializada en desarrollo inmobiliario y tecnología. Había visto sus edificios por toda la ciudad, sus anuncios en televisión. ¿Usted es? ¿Usted es el dueño de Castro Industries? Sí. Y todo comenzó porque una mujer generosa me enseñó que la vida tenía valor, que valía la pena luchar por ella. Me quedé en silencio, tratando de procesar esta información imposible. El hombre que había estado alimentando durante una semana, el mendigo que creía que necesitaba mi ayuda, era en realidad uno de los empresarios más ricos de Miami. Pero ¿cómo me encontró? ¿Cómo supo que era yo? Hace 3 meses, uno de mis investigadores finalmente tuvo una pista. Una mujer llamada Elida Vázquez había estado presente en el hospital esa noche, dando su testimonio sobre el accidente. Había proporcionado su dirección de entonces, pero cuando fuimos a buscarla, ya no vivía allí. Tuve que mudarme después de que Miguel muriera. Lo sé. Investigamos más y descubrimos que ahora vivía aquí. Pero cuando llegué y vi su situación, su voz se endurecía. Vi cómo la trataba su hija. Vi que trabajaba como empleada doméstica en su propia familia. Necesitaba saber si seguía siendo la misma mujer generosa que me había salvado, o si las circunstancias la habían cambiado. Por eso se disfrazó de mendigo. Quería ver si alguien que tenía tan poco seguía siendo capaz de dar. Durante 8 días, usted compartió su comida conmigo sin saber quién era. Me trató con respeto cuando su propia hija la humillaba. Demostró la misma bondad que había mostrado hace 25 años. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. No sé qué decir. Martín se puso de pie y me extendió la mano. Diga que me permite ayudarla como usted me ayudó a mí. ¿Ayudarme cómo? Primero, quiero que sepa que no está sola. Segundo, quiero ofrecerle algo que su hija nunca le ha dado,
Una elección. ¿Qué clase de elección? La oportunidad de vivir con dignidad, de trabajar en algo que le dé satisfacción, no solo supervivencia, de ser valorada por quien realmente es. Miré hacia la mansión de Elvira, con sus columnas blancas y sus ventanas perfectas que escondían tanta frialdad y crueldad. ¿Y qué pasa con Elvira? ¿Qué pasa con ella? La voz de Martín se enfrió. Elida, ella la está explotando. La trata peor de lo que yo trataría a un empleado cualquiera. Usted merece mucho más que eso. Pero es mi hija, y usted es su madre. ¿Cómo la trata ella? No pude responder, porque la respuesta era demasiado dolorosa. Piénselo, dijo Martín suavemente. Tiene 64 años. ¿Quiere pasar los años que le quedan siendo invisible en su propia vida o quiere la oportunidad de ser feliz? En ese momento, la puerta principal de la mansión se abrió con un estrépito. Elvira había regresado del spa antes de lo esperado y nos había visto hablando desde la ventana. ¡Mamá!, gritó, bajando las escaleras de mármol con furia. ¿Qué diablos está pasando aquí? Se detuvo en seco cuando vio a Martín sin su disfraz, claramente confundida por encontrar a un hombre bien vestido en lugar del mendigo que esperaba. ¿Quién es usted?, le preguntó a Martín con su tono más autoritario. Martín me miró a mí, esperando que yo tomara la decisión de cómo manejar la situación. Era mi momento de elegir, continuar siendo invisible o encontrar mi voz. Por primera vez en 5 años sentí que tenía opciones reales, y por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. Elvira, dije, poniéndome de pie con una fuerza que no sabía que aún poseía. Hay algo que necesitas saber. La expresión en el rostro de Elvira pasó de la confusión a la alarma cuando Martín se presentó formalmente. Soy Martín Castro, de Castro Industries, dijo con la autoridad natural de alguien acostumbrado a comandar respeto. Y su madre es una mujer extraordinaria. Los ojos de Elvira se agrandaron. Incluso ella, con toda su arrogancia, sabía quién era Martín Castro. Su nombre aparecía regularmente en las páginas de Sociedad de Miami, y su empresa había construido la mitad de los edificios más prestigiosos de la ciudad. ¿Castro Industries?, murmuró, y por primera vez en años la escuché sonar insegura. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí? Vine a agradecer a su madre por salvarme la vida hace 25 años, respondió Martín, manteniéndose firme mientras Elvira lo miraba como si fuera una aparición. ¿Salvarle la vida? Elvira me miró a mí, luego a él, claramente tratando de procesar la información. ¿De qué está hablando? Le conté la historia del accidente, viendo cómo su expresión cambiaba gradualmente de incredulidad a algo que podría haber sido respeto, si no hubiera conocido tan bien a mi hija. Eso es impresionante, mamá, dijo finalmente, pero su tono era calculador. Pude ver las ruedas girando en su cabeza. ¿Y usted ha estado buscándola todo este tiempo, señor Castro? Así es, confirmó Martín. Bueno, qué maravilloso que finalmente se hayan reencontrado. Elvira sonrió, pero era su sonrisa de negocios, la que usaba cuando quería algo. ¿Por qué no entramos? Podemos conversar más cómodamente adentro. Mamá, prepara café para nuestro invitado. Y ahí estaba. En cuestión de segundos, había vuelto a convertirme en su empleada, esperando que preparara café para impresionar al hombre rico que había aparecido en su puerta. En realidad, intervino Martín antes de que yo pudiera responder. Prefiero que Elida no sea tratada como una sirvienta mientras estoy aquí. Elvira parpadeó, claramente tomada por sorpresa. Oh, no, no la trato como sirvienta. Es mi madre, por supuesto. Solo pensé que ella debería servirnos mientras nosotros conversamos cómodamente, terminó Martín, su voz cargada de una educada desaprobación. No, yo solo. Elvira se tropezó con sus palabras, algo que raramente le sucedía. Bueno, si prefiere, podemos quedarnos aquí afuera. Prefiero eso. Nos sentamos en los escalones de mármol, una escena extraña, un multimillonario, una empleada doméstica y la hija que trataba desesperadamente de mantener el control de una situación que se le escapaba de las manos. Entonces, dijo Elvira, recuperando algo de su compostura,
¿Qué planes tiene ahora que encontró a mamá? Supongo que querrá agradecerle de alguna manera especial. Era una pregunta cargada, y todos lo sabíamos. Elvira estaba tratando de averiguar si había dinero involucrado. De hecho, sí, respondió Martín. He estado pensando en eso durante 25 años. Los ojos de Elvira brillaron con avaricia apenas disimulada. He decidido ofrecerle a su madre un trabajo en mi empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elvira me miró como si hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Un trabajo?, repitió. Pero mamá ya tiene responsabilidades aquí. ¿Responsabilidades? Martín alzó una ceja. ¿Se refiere a trabajar como empleada doméstica para su propia hija? No es así como funciona, tartamudeó Elvira. Mamá vive aquí porque quiere estar cerca de la familia. Ella disfruta ayudar con la casa. Era una mentira tan descarada que me sorprendió que se atreviera a decirla frente a Martín. Pero mi hija siempre había tenido una capacidad asombrosa para reescribir la realidad según le convenía. ¿Es eso cierto, Elida?, me preguntó Martín directamente. ¿Disfruta su situación actual? Todas las miradas se posaron en mí. Era el momento de la verdad, la oportunidad de hablar honestamente sobre años de humillación y explotación. Pero cuando abrí la boca, las palabras no salieron. Años de condicionamiento no se superan en un momento. Años de ser castigada por expresar mis sentimientos habían creado un reflejo automático de silencio. Yo comencé, pero mi voz se quebró. Por supuesto que disfruta, intervino Elvira rápidamente. Somos muy cercanas, señor Castro. Mamá y yo tenemos una relación especial. ¿Especial? La voz de Martín se enfrió varios grados. ¿Como cuando le quita dinero de su salario semanal? Elvira palideció. ¿Cómo sabe usted eso? He estado observando durante más de una semana. Vi lo que pasó el día del almuerzo con sus amigas. Vi cómo la humilló y le robó $50 de su salario. Eso no fue. Había gastos por el daño al piso. ¿Qué daño? Martín se levantó, su altura imponente sobre Elvira. ¿Se refiere a un tenedor que se cayó? ¿Eso justifica robarle a su propia madre? No le robé nada. Elvira también se levantó, su cara enrojecida de ira y pánico. Mamá vive aquí gratis. Come mi comida, usa mi electricidad, duerme bajo mi techo. Un pequeño descuento de vez en cuando por los gastos es razonable. ¿Vive gratis? Martín se rió, pero no había humor en el sonido. Trabaja 14 horas al día, 7 días a la semana, por $250 semanales. Eso es menos del salario mínimo, incluso sin considerar las horas extra. Ella no trabaja 14 horas. La he visto levantarse antes del amanecer y acostarse después de medianoche. La he visto trabajar enferma, trabajar hasta que le temblaban las manos de cansancio. La voz de Martín se volvió más dura. Y la he visto pasar hambre para poder alimentar a un extraño en la calle. Elvira me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Pasando hambre? Eso es ridículo. Hay comida en la casa. Comida que usted le prohíbe tocar excepto para cocinar para usted. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron juntas a comer como una familia? Elvira abrió la boca, luego la cerró. No podía responder porque la respuesta era nunca. Desde que llegué a su casa, nunca habíamos compartido una comida. Yo cocinaba, servía y comía sola en la cocina después de que ella terminara. Mire, dijo Elvira cambiando de táctica. Aprecio su preocupación, señor Castro, pero usted no entiende nuestra dinámica familiar. Mamá necesita estructura, necesita sentirse útil. Si no tuviera estas responsabilidades, se sentiría perdida. Era el colmo de la manipulación. Estaba tratando de presentar mi explotación como un favor que me hacía. ¿Útil o usada?, preguntó Martín. Es mi madre, explotó Elvira finalmente. Tengo derecho a tenerla aquí. Nadie tiene derecho a explotar a otra persona, sin importar la relación familiar. ¿Explotar? Le estoy dando un hogar. Le está dando una celda. El intercambio se volvía más intenso por segundos, pero yo apenas podía seguirlo. Mi mente estaba procesando algo que Martín había dicho antes. Tenía una opción. Por primera vez en años, tenía una opción real.
¿Qué clase de trabajo?, pregunté de repente, interrumpiendo su discusión. Ambos se volvieron hacia mí. ¿Perdón?, dijo Elvira. Le pregunté a él, no a ti. Las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió. ¿Qué clase de trabajo está ofreciendo? Martín sonrió, y fue la primera sonrisa verdaderamente cálida que le había visto. Tenemos un programa de mentorías para jóvenes empleados en la empresa. Necesitamos a alguien con experiencia de vida, alguien que pueda guiarlos no solo profesionalmente, sino personalmente. Alguien que entienda el valor del trabajo duro y la importancia de tratar a otros con respeto. ¿Eso es un trabajo real?, pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Con un salario real, $3,000 al mes, seguro médico completo, 2 semanas de vacaciones pagadas y un apartamento cómodo cerca de la oficina. $3,000 al mes. Era más de lo que había ganado en toda mi vida. Era suficiente para vivir con dignidad, para comprar mis propias medicinas, para no tener que elegir entre comida y gastos médicos. Mamá, no puedes estar considerando esto seriamente, dijo Elvira, su voz subiendo de tono. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Quién va a cuidar la casa? ¿Quién va a cocinar? Por primera vez, mi hija estaba mostrando pánico real. No pánico por perder a su madre, sino pánico por perder a su empleada gratuita. Puedes contratar a alguien, dije suavemente. ¿Con qué dinero?, gritó. No tengo dinero para una empleada. Y ahí estaba la verdad que había estado escondiendo. La carta del banco que había encontrado esa mañana, las amenazas de ejecución hipotecaria, todo tenía sentido ahora. ¿Estás en problemas financieros?, le pregunté directamente. Elvira vaciló, probablemente calculando si admitir la verdad la ayudaría o la perjudicaría. Estoy pasando por un momento difícil temporalmente, admitió finalmente. Por eso necesito que te quedes. No puedo permitirme perder esta casa y definitivamente no puedo permitirme contratar ayuda. Entonces todo este tiempo, dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. No me tenías aquí porque me amas o porque quieres cuidarme. Me tenías aquí porque no podías permitirte una empleada real. Eso no es cierto. ¿No es cierto que estás a punto de perder la casa? Su silencio fue respuesta suficiente. ¿No es cierto que me pagas menos de lo que le pagarías a cualquier empleada? Más silencio. ¿No es cierto que me has estado robando dinero de mi salario bajo pretextos falsos? Mamá, por favor. Su voz se quebró. Soy tu hija. Se supone que tienes que ayudarme. Y tú eres mi hija, respondí, sintiendo cómo las palabras ganaban fuerza. Se supone que tienes que amarme. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, del miedo a perder su fuente de trabajo gratuito. Si te quedas, dijo desesperadamente, prometo que las cosas serán diferentes. Te pagaré más, te trataré mejor. ¿Cuánto más?, preguntó Martín. Yo, $300 a la semana. Sigue siendo menos del salario mínimo para las horas que trabaja. Está bien 500. Elvira, dije suavemente, no se trata del dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Miré a mi hija, esta mujer de 38 años que había creado una vida basada en usar a otros, y sentí una tristeza profunda. Se trata de respeto. Se trata de ser tratada como un ser humano, no como una posesión. Te respeto. ¿Me respetas? Martín intervino. Entonces díganos, ¿cuál es el color favorito de su madre? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó cómo se sentía? Elvira abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No sabía las respuestas a ninguna de esas preguntas. Eso es lo que pensé, dijo Martín. Usted no conoce a su madre como persona, solo la ve como una empleada conveniente. La confrontación había llegado a su punto de quiebre, pero yo sabía que lo más difícil estaba por venir. Tenía que tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre y enfrentar las consecuencias de años de silencio que estaban a punto de llegar a su fin. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa a punto de romperse. Elvira me miraba con ojos suplicantes,
Martín esperaba mi respuesta con paciencia, y yo sentía el peso de 64 años de decisiones que me habían llevado a este momento. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Por supuesto, respondió Martín, levantándose de los escalones. Pero Elida, quiero que sepa que mi oferta tiene una fecha límite. ¿Qué fecha límite?, preguntó Elvira inmediatamente, su voz aguda con ansiedad. Una semana. Necesito cubrir la posición pronto, y si Elida no la acepta, tendré que buscar a otra persona. Una semana. 7 días para decidir entre la vida que conocía y la posibilidad de una nueva existencia. Martín me entregó una tarjeta de presentación elegante. Mi número personal está atrás. Llámeme cuando esté lista para hablar. Después de que se fue, Elvira y yo nos quedamos solas en los escalones. El aire entre nosotras se sentía cargado de palabras no dichas, de años de resentimiento acumulado. No puedes estar considerando esto seriamente, dijo finalmente, su voz más vulnerable de lo que la había escuchado en años. ¿Por qué no? Porque soy tu hija, porque la familia se mantiene unida, porque... Su voz se quebró. Porque te necesito. Por primera vez en 5 años, Elvira había admitido necesitarme, pero era el tipo equivocado de necesidad. ¿Me necesitas a mí o necesitas lo que hago por ti? Esa es una pregunta terrible. Es una pregunta honesta. Elvira se llevó las manos al rostro. Mamá, sé que no he sido perfecta. Sé que a veces soy dura contigo, pero puedo cambiar. Podemos hacer que esto funcione. ¿Cómo? Te daré más dinero. Te conseguiré una televisión para tu cuarto. Podrás decorarlo como quieras. Cada oferta revelaba lo poco que entendía sobre lo que realmente me dolía. No se trataba de dinero o comodidades. Se trataba de respeto, de ser vista, de ser valorada como persona. ¿Y qué pasa con las humillaciones? ¿Con los castigos cuando cometo errores? ¿Con tratarme como empleada frente a tus amigas? Puedo trabajar en eso. ¿Puedes trabajar en eso? Repetí sus palabras, sintiendo cómo la incredulidad me invadía. Elvira, no se trata de trabajar en algo. Se trata de respeto básico, algo que debería ser automático entre madre e hija. «¡Pero soy tu hija!», exclamó, como si eso fuera argumento suficiente. «No puedes simplemente irte». «¿Por qué no?». La pregunta la desarmó completamente. ¿Por qué? Porque la familia no hace eso. ¿Qué familia, Elvira? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo juntas que no involucrara trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba mi día? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué necesitaba? Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo. Ambas sabíamos que no había respuesta. ¿Sabes siquiera cuándo es mi cumpleaños?, pregunté suavemente. El silencio fue ensordecedor. Es el 14 de marzo, dije. Cumplí 64 el mes pasado. Ese día trabajé 14 horas limpiando para tu cena de negocios. No dijiste feliz cumpleaños. No lo recordaste. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Puedo hacer mejor. Dame una oportunidad. Te he dado 5 años de oportunidades. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi pequeño cuarto sin ventanas, mirando el techo y reviviendo cada momento de los últimos 5 años. Las humillaciones, los desprecios, la soledad constante de vivir en una casa donde no era bienvenida realmente. Pero también pensé en los momentos buenos que habían existido antes, cuando Elvira era niña. ¿Había algo de esa niña que valiera la pena salvar? ¿O estaba aferrándome a un fantasma? Al día siguiente, Elvira comenzó su campaña de seducción. Despertó temprano para prepararme el desayuno, algo que nunca había hecho. Me compró flores del supermercado. Me dijo que había cancelado sus planes para pasar el día conmigo. Podríamos ir al centro comercial, sugirió durante el desayuno. O al cine, lo que tú quieras. Era extraño estar sentada en la mesa del comedor como invitada en lugar de como sirvienta. Elvira me servía café, me preguntaba si quería más tostadas, sonreía cada vez que nuestros ojos se encontraban. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué ahora qué? ¿Por qué de repente quieres pasar tiempo conmigo?
¿Por qué de repente me tratas como familia? Su sonrisa vaciló. Siempre te he tratado como familia. No, Elvira, siempre me has tratado como empleada. La única diferencia es que ahora tienes miedo de perderme. Eso no es cierto. Entonces dime, si Martín no hubiera aparecido, ¿estarías haciendo esto? ¿Estarías sirviéndome el desayuno y ofreciendo llévame de paseo? No pudo responder porque ambas conocíamos la verdad. El segundo día, trajo a casa regalos, un chal rosado que dijo que me haría ver más joven, una caja de chocolates caros, una revista de crucigramas, porque recordaba vagamente que me gustaban. ¿De dónde sacaste dinero para esto?, pregunté. Ayer dijiste que estabas en problemas financieros. Son solo pequeños detalles. Quería demostrarte cuánto significas para mí. Pero los regalos se sentían como sobornos, y su atención se sentía forzada, desesperada. El tercer día, prometió llevarme a almorzar a un restaurante elegante. Pero cuando llegamos, inmediatamente comenzó a contarme sobre sus problemas financieros, sobre lo difícil que era mantener la casa, sobre lo perdida que se sentiría sin mí. «Eres la única familia que tengo», dijo, tomando mi mano a través de la mesa. «Si te vas, estaré completamente sola. Elvira, tienes amigas, tienes una vida social activa. No es lo mismo. Ellas no son familia». Pero mientras hablaba, me di cuenta de algo. No estaba preocupada por estar sola emocionalmente. Estaba preocupada por estar sola prácticamente. Sin nadie que limpiara su casa, cocinara sus comidas, manejara las tareas domésticas que odiaba. El cuarto día cambió de táctica. En lugar de promesas y regalos, llegó con amenazas veladas. «¿Has pensado en lo que pasará si ese trabajo no funciona?», preguntó durante la cena. «¿Qué harás si te despiden? No tienes ahorros, no tienes referencias recientes de trabajo real. Martín me conoce, me ofreció el trabajo. Pero ¿qué pasa si él cambia de opinión? ¿Qué pasa si decide que contratar a la mujer que lo salvó hace 25 años fue un error sentimental?» Sus palabras sembraron semillas de duda en mi mente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaba tomando una decisión basada en la emoción en lugar de la lógica? El quinto día, decidí llamar a Martín. «Élida», respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. «¿Cómo está?» «Confundida», admití. «¿Podríamos reunirnos para hablar? Tengo preguntas». «Por supuesto. ¿Dónde?» «¿Conoce el parque Bayfront? Hay una banca bajo los árboles cerca del agua. Estaré allí en media hora». Cuando llegué al parque, Martín ya estaba esperando. Esta vez vestía ropa casual, pero obviamente cara, y se veía como el exitoso empresario que era. «¿Qué necesita saber?», preguntó después de los saludos. «¿Por qué realmente me está ofreciendo este trabajo? ¿Es por culpa? ¿Porque siente que me debe algo?» «En parte sí, pero no es solo eso». Se inclinó hacia adelante, sus ojos serios. «Élida, he conocido a muchas personas en mi vida. He contratado a cientos de empleados, he hecho negocios con miles de personas. Muy pocas han demostrado el tipo de carácter que usted mostró esa noche hace 25 años, y que siguió mostrando cuando compartió su comida conmigo sin saber quién era. Pero ¿qué sabe usted realmente sobre mí? Solo me ha visto durante una semana. He visto lo suficiente. He visto a una mujer que mantiene su dignidad a pesar del maltrato. He visto a alguien que da sin esperar nada a cambio. He visto fortaleza, compasión, integridad. ¿Y si no soy buena en el trabajo? No tengo experiencia en oficinas, en empresas. ¿Sabe qué es lo más difícil de enseñar en el mundo de los negocios?, preguntó. No es cómo usar una computadora o cómo escribir un informe. Es cómo tratar a las personas con respeto. Es cómo mantener la integridad bajo presión. Es cómo ser genuinamente compasivo. Todas esas cosas que usted ya posee naturalmente. Sus palabras me tranquilizaron, pero aún tenía miedos. ¿Y si Elvira tiene razón? ¿Y si esto es solo un impulso sentimental de su parte? Martín se rió suavemente. «Élida, construí una empresa de $15 millones. No llegué hasta aquí tomando decisiones sentimentales. Esta es una decisión de negocios. Necesito a alguien con su carácter en mi equipo. ¿Y qué pasa con el apartamento? ¿Las responsabilidades? ¿Todo es real?»
Todo es real. Puedo mostrarle el apartamento ahora mismo si quiere. Durante la siguiente hora, Martín me llevó a ver el apartamento que sería mío si aceptaba el trabajo. Era pequeño pero hermoso, con grandes ventanas que daban a un jardín, una cocina moderna, y lo más importante, era mío. Nadie podría quitármelo, nadie podría castigarme o humillarme allí. ¿Qué piensa?, preguntó mientras yo exploraba el espacio. Es perfecto, susurré, tocando las cortinas blancas que filtraban la luz del sol. Entonces, ¿qué la está deteniendo? Me senté en el pequeño sofá que estaría incluido con el apartamento. Miedo, supongo, miedo de dejar lo que conozco por lo desconocido. Incluso cuando lo que conoce la está destruyendo. Era una pregunta brutal pero necesaria. Elvira es mi única familia, dije finalmente. No, Elida. Elvira es su única pariente. La familia real no se basa en la sangre, se basa en el amor, el respeto, la consideración mutua. ¿Cuánto de eso tiene realmente con su hija? Era la pregunta que había estado evitando durante 5 años, pero ya no podía esconderme de la respuesta. Esa noche regresé a la mansión de Elvira, sabiendo que era hora de tomar mi decisión final. Ella me estaba esperando en la sala, con una expresión ansiosa. ¿Dónde estabas? He estado preocupada. Hablando con Martín. ¿Y? Me senté frente a ella, mirándola realmente por primera vez en mucho tiempo. Vi a una mujer hermosa de 38 años que había aprendido a manipular para conseguir lo que quería. Vi a alguien que había tenido todas las ventajas en la vida, pero que había elegido usar a otros en lugar de construir relaciones reales. Y por primera vez sentí lástima por ella. Elvira, dije suavemente. ¿Me amas? Por supuesto que te amo. Eres mi madre. No me preguntaste si eras mi hija. Te pregunté si me amas. Ella frunció el ceño, confundida por la distinción. ¿Amas quién soy como persona? ¿O amas lo que hago por ti? No entiendo la diferencia. Y ahí estaba mi respuesta. Después de 64 años de vida, finalmente estaba lista para elegir mi propia felicidad. Al día siguiente por la mañana, desperté antes del amanecer por última vez en ese pequeño cuarto sin ventanas. Pero esta vez no fue para comenzar otro día de trabajo interminable. Fue para empacar. No tenía mucho que llevar. 5 años viviendo como empleada doméstica no habían acumulado muchas posesiones personales. Mi ropa cabía en una maleta pequeña, mis pocos recuerdos preciados en una caja de zapatos. Lo más valioso que tenía era una foto de Miguel y yo en nuestro 20º aniversario, y el anillo de bodas que había guardado en un cajón porque Elvira dijo que no era apropiado que una empleada usara joyas. Me puse el anillo por primera vez en 5 años. Se sentía como recuperar una parte de mí misma que había perdido. Elvira todavía estaba durmiendo cuando terminé de empacar. Dejé una nota en la mesa de la cocina, al lado de la cafetera, que había usado todas las mañanas durante 5 años. Elvira, he decidido aceptar el trabajo con Martín. Espero que encuentres la ayuda que necesitas y que algún día entiendas que el amor verdadero no se basa en el control. Siempre seré tu madre, pero ya no seré tu empleada. Mamá. Llamé a Martín desde el teléfono de la cocina. Acepto, dije simplemente cuando respondió. ¿Estás segura? Completamente. Estaré ahí en 20 minutos para recogerla. Mientras esperaba, caminé por la mansión una última vez. Los pisos de mármol que había limpiado hasta que brillaran. La cocina de acero inoxidable, donde había preparado miles de comidas que nunca compartí. El comedor donde había sido humillada frente a las amigas de Elvira. Cada habitación contenía recuerdos de mi propia disminución, de cómo había permitido que me convirtieran en invisible. Pero ya no era invisible. Ya no era la mujer quebrada que había llegado aquí 5 años atrás, desesperada por un lugar donde vivir. Era Elida Vázquez, de 64 años, una mujer que había salvado una vida y que ahora estaba salvando la suya propia. Cuando Martín llegó, Elvira acababa de bajar las escaleras en bata de dormir, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de haber llorado. ¿Te vas así sin más?, preguntó, su voz quebrada. ¿Sin una conversación final? Hemos tenido 5 años de conversaciones, Elvira, y tú nunca escuchaste realmente lo que trataba de decirte.
Por favor, mamá, solo dame una oportunidad más. Ya no se trata de oportunidades, se trata de respeto, y el respeto no se ruega, se gana. Martín tomó mi maleta sin decir palabra, permitiéndome manejar esta despedida en mis propios términos. ¿Qué voy a hacer sin ti?, sollozó Elvira. Lo que hacen todos los adultos, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Aprenderás a cuidarte. No puedo mantener esta casa sola. Entonces no la mantengas. Vende la casa, encuentra algo que puedas costear. Aprende a vivir según tus medios. Pero esta casa es todo lo que tengo. No, Elvira. Esta casa es todo lo que tienes materialmente. Tú eres todo lo que tienes realmente. Y hasta que no aprendas la diferencia, siempre serás pobre, sin importar cuánto dinero tengas. Fueron las últimas palabras que le dije antes de salir por esa puerta de entrada por última vez. En el auto, Martín respetó mi silencio mientras procesaba la enormidad de lo que acababa de hacer. No fue hasta que estuvimos a varias millas de distancia que comencé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio, de liberación, de la increíble sensación de finalmente haber elegido mi propia vida. ¿Está bien?, preguntó Martín suavemente. Por primera vez en años, dije entre lágrimas, estoy perfectamente bien. Mi primer día de trabajo en Castro Industries fue como entrar en un mundo completamente diferente. Martín me presentó como la mujer más íntegra que conocerán jamás, y me asignó a trabajar con un equipo de jóvenes profesionales que inicialmente se mostraron escépticos sobre qué podría enseñarles una mujer de 64 años sin experiencia corporativa. Eso cambió rápidamente. Mi primer caso fue con Jessica, una joven de 26 años brillante, pero que trataba a los empleados de menor rango como si fueran invisibles. En lugar de sermonearla sobre respeto, simplemente comencé a incluir a las secretarias, los conserjes y los trabajadores de mantenimiento en nuestras conversaciones diarias. Les preguntaba sobre sus familias, sus vidas, sus opiniones. ¿Por qué hace eso?, me preguntó Jessica después de una semana. ¿Hacer qué? Hablar con todas esas personas, como si fueran importantes. ¿No lo son? Bueno, sí, pero son solo empleados de bajo nivel. Jessica, le dije gentilmente, yo fui empleada de bajo nivel durante 5 años. ¿Me ves como menos importante? Eso la hizo pensar. Cada persona en esta empresa contribuye a nuestro éxito, continué. El conserje que mantiene limpio el edificio, la secretaria que organiza las citas, el técnico que repara las computadoras, todos merecen respeto. En menos de un mes, Jessica había transformado completamente su forma de interactuar con otros empleados. Se convirtió en la primera en llegar por la mañana para saludar personalmente a cada miembro del equipo de limpieza. Mi apartamento se convirtió en mi santuario. Cada noche regresaba a un espacio que era completamente mío. Decoré las paredes con fotos de Miguel y yo. Compré plantas para las ventanas. Cociné las comidas que quería comer cuando quería comerlas. Por primera vez en 5 años, cené sentada a una mesa real, no de pie en una cocina ajena. Los fines de semana exploraba Miami como turista en mi propia ciudad. Visité museos, caminé por la playa, leí libros en parques. Hice cosas simples que había olvidado que disfrutaba. Un mes después de comenzar mi nueva vida, Elvira me llamó. ¿Mamá? Hola, Elvira. ¿Podríamos almorzar juntas? Hay cosas que necesito decirte. Acepté reunirme con ella en un café neutral, no en su casa, no en mi nuevo territorio, sino en un lugar donde pudiéramos hablar como iguales. Cuando llegó, se veía diferente. Más delgada, menos arreglada, pero también menos tensa. Había algo en sus ojos que no había visto en años. Vulnerabilidad real. ¿Cómo estás?, le pregunté. Perdí la casa, dijo directamente. No pude mantener los pagos sin tu ayuda. Lo siento. No, no lo sientes. Su voz no tenía amargura, solo resignación. Y no deberías sentirlo. Tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre todo. Jugó con su taza de café sin beberlo. Contraté a una empleada doméstica después de que te fueras.
Una mujer muy buena, trabajadora, responsable. La pagué $350 a la semana por trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana. Esperé a que continuara. Cuando calculé lo que tú estabas haciendo por $250 a la semana, trabajando 7 días, 14 horas diarias, su voz se quebró. Me di cuenta de que había estado explotándote terriblemente. Sí, lo habías estado haciendo. Y lo peor es que me convencí de que era normal, de que era lo que se suponía que hicieras porque eras mi madre. ¿Y ahora qué piensas? Pienso que confundí tener una madre con tener una empleada gratuita. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pienso que te fallé completamente como hija. Era la primera vez que Elvira admitía completamente su comportamiento sin excusas. ¿Dónde estás viviendo ahora?, pregunté. En un apartamento de una habitación en Kendall. Es pequeño, pero es lo que puedo costear con mi trabajo de medio tiempo. Sonrió tímidamente. Estoy aprendiendo a cocinar. No soy muy buena, pero estoy mejorando. ¿Trabajo de medio tiempo? En una boutique. No pagan mucho, pero me gusta interactuar con las clientas, y me da tiempo para pensar en las cosas que hice mal. Hablamos durante 2 horas. Elvira me contó sobre las realidades de vivir sola, de cuidar de sí misma, de no tener a alguien que manejara todos los aspectos prácticos de su vida. Por primera vez, entendía lo que significaba ser responsable de su propia existencia. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme?, preguntó al final. Ya te perdoné, Elvira. Pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como eran. Lo entiendo. Pero podríamos intentar construir algo nuevo, algo real esta vez. Miré a mi hija, esta mujer de 38 años que finalmente estaba aprendiendo lo que significaba ser adulta, lo que significaba valorar las relaciones por encima de la conveniencia. Podríamos intentarlo, dije, pero tendría que ser una relación de iguales. Madre e hija, sí, pero también 2 mujeres adultas que se respetan mutuamente. Me gustaría eso, más que cualquier cosa en el mundo. 6 meses después, Elvira y yo almorzamos juntas una vez por semana. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros sentimientos. Ella me cuenta sobre las citas que tiene. Yo le cuento sobre mis estudiantes en Castro Industries. Es el tipo de relación que siempre quise tener con mi hija, basada en respeto mutuo en lugar de obligación. Ella nunca me ha pedido dinero, nunca me ha pedido que limpie su apartamento, nunca ha tratado de convertirme de nuevo en su empleada. Ha mantenido su palabra sobre construir algo nuevo. El otro día, mientras caminaba hacia mi oficina, pasé por casualidad frente a la antigua mansión de Elvira. Había un cartel de «Vendido» en el jardín delantero, y una familia joven estaba mudándose. Los niños corrían por el jardín de entrada, llenando el espacio con risas y vida. Me quedé parado allí por un momento, recordando a la mujer que había sido cuando vivía allí, invisible, quebrada, convencida de que merecía tan poco. Esa mujer parecía un fantasma ahora, alguien a quien apenas reconocía. Cuando llegué a la oficina había una tarjeta en mi escritorio. Era de Marcus, uno de mis estudiantes, agradeciéndome por ayudarlo a conseguir una promoción. Usted me enseñó que el liderazgo real viene del respeto, no del miedo, había escrito. Gracias por mostrarme cómo ser mejor. Me senté en mi silla, en mi oficina con vista al agua, en mi trabajo donde era valorada y respetada, y pensé en la extraña manera en que la vida nos da exactamente lo que necesitamos en el momento exacto en que estamos listos para recibirlo. Hace 25 años salvé la vida de un joven sin saber que él eventualmente salvaría la mía. Hace 8 meses era una mujer invisible que se conformaba con migajas de afecto de su propia hija. Hoy soy Elida Vázquez, mentora, profesional, una mujer que finalmente entendió que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad. Y cada día, cuando regreso a mi apartamento lleno de luz, me recuerdo a mí misma las 3 palabras que Martín me había dicho ese día que cambió todo. Usted me salvó. Pero la verdad es que, al final, me salvé a mí misma.